Bien, recordarán ustedes que en su clase de cálculo de álgebra lineal, cuando llevaron álgebra lineal el semestre antepasado o pasado, el objetivo del curso era resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y les presentaron lo que era una ecuación lineal, ¿sí? Que no es otra cosa más que, por ejemplo, en 3 variables la ecuación de un plano o en 2 variables la ecuación de una recta. Y resolver un sistema de ecuaciones consistía en hallar los valores de las incógnitas o variables involucradas. Por ejemplo, en un sistema de 3×3, donde las incógnitas eran x, y y z, cuando resolvían el sistema encontraban los valores de x, de y y de z que satisfacen simultáneamente al conjunto de ecuaciones. Y para ello recurrieron a diferentes técnicas de solución de sistemas de ecuaciones, como fueron las más comunes: suma y resta, igualación, eliminación, y ya más fuertes, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Jacobi, regla de Cramer, ¿sí? Que fueron técnicas ya más especializadas, donde hacían uso de determinantes y de matrices, y lograban encontrarle solución al sistema si es que este tiene solución. Pues lo que vamos a hacer el día de hoy se parece mucho a esto. Primero, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es un conjunto de 2 o más ecuaciones diferenciales que involucran 2 o más funciones desconocidas, ¿sí? Dependientes, esas funciones, dependientes de solo una variable independiente, ¿sí? Vamos a tener solo una variable independiente para que sean derivadas ordinarias. Y va a haber 2 o más variables dependientes para que formen un sistema, ¿sí? Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales va a consistir en hallar las funciones desconocidas a las que se refiere que satisfagan simultáneamente al sistema de ecuaciones. Es decir, que si las funciones y las derivadas involucradas en el sistema se sustituyen, se verifican las relaciones de igualdad que tengan cada una de las ecuaciones. ¿Sí? A eso lo llamaremos un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De dónde surgen los sistemas de ecuaciones diferenciales? Pues surgen de muchos problemas, como los que voy a mostrar a continuación. Voy a ponerles ahí un pequeño ejemplo. Nomás me permiten cambiar de pantalla. Por ejemplo, en días pasados mostramos el sistema masa-resorte. Dijimos, si sobre una superficie rígida, fija, ponemos un resorte, le ponemos una masa, lo jalamos hacia abajo y lo soltamos, el resorte empieza a oscilar verticalmente. Empieza a hacer un movimiento para arriba y para abajo, que se va amortiguando. Y eso daba lugar a una ecuación diferencial, como la que vimos en los ejemplos, pudiendo tener movimiento libre amortiguado y movimiento amortiguado con forzamiento, con una fuerza externa. Pues resulta que si a este resorte, que da lugar a una ecuación diferencial para los desplazamientos de la masa M1, le agregamos un segundo resorte con una segunda masa y agarramos cualquiera de las dos masas y las movemos verticalmente hacia arriba o hacia abajo y soltamos, pues la masa 1 va a oscilar de cierta forma en el tiempo y la masa 2 va a oscilar de una forma diferente. Es decir, que vamos a tener dos oscilaciones, una para la masa 1 y otra para la masa 2,
que como están vinculados, están unidos, formarán un sistema de ecuaciones. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo constituye, ¿sí? Por ejemplo, si una varilla con una masa en un extremo, ¿sí?, se mueve de la posición de equilibrio, que sería esta, la movemos un ángulo y lo soltamos, eso empieza a oscilar como el péndulo de un reloj. Pues si a esa masa M1 le ponemos una varilla con una longitud diferente y una masa diferente, y las jalamos una para un lado y otra y las soltamos, los péndulos van a oscilar así, ¿sí? Y así. Pero caóticamente, mientras uno se mueve para un lado, el otro para el otro. Y como están acoplados, cada péndulo es una ecuación diferencial. Para ver las oscilaciones angulares, porque aquí lo que va a estar modificándose van a ser los ángulos con respecto a la vertical. Y un caso más interesante sería el de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, un circuito como este, ¿sí?, donde hay una resistencia y un inductor, se conecta con otra resistencia y otro inductor, tenemos un circuito en paralelo. Y para cada circuito habrá corrientes. Por ejemplo, por aquí habría una corriente I1, que al llegar a este nodo se separa en una corriente I2 y una corriente I3. Y entonces lo que hacemos es un análisis por mallas, según la ley de Kirchhoff. Y con cada malla hay una ecuación diferencial. Y como solo es un circuito, pues todo tiene que satisfacer la ley de conservación. Y eso formaría un sistema de ecuaciones para las corrientes I2 e I3, ¿sí? Entonces, hay sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, donde están acopladas dos o más variables, como son los desplazamientos verticales de dos masas, o los desplazamientos angulares de dos péndulos, o las corrientes en que se divide una corriente principal en un circuito en paralelo, cuando tenemos mallas o nodos, y cada uno de esos sistemas, ¿sí?, debe de tener un conjunto de soluciones. Entonces, en este primer tiempo de la clase de hoy, vamos a explicar el procedimiento de solución. Resolver un sistema de ecuaciones va a ser entonces hallar las funciones desconocidas que están involucradas en la ecuación. Cuando el sistema de ecuaciones especifica también condiciones iniciales para la función y las n-1 derivadas sucesivas involucradas en la ecuación, la transformada de Laplace resulta ser un buen recurso para encontrarle solución al sistema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usar la transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones que tenga el sistema, haciendo que el sistema de ecuaciones diferenciales se convierta en un sistema de ecuaciones algebraicas, porque la transformada destruye las derivadas y las convierte en expresiones algebraicas. X de S, S por X de S, S cuadrada por X de S. Y esas ecuaciones algebraicas las voy a resolver simultáneamente por las técnicas vistas en álgebra lineal. Regla de Cramer, suma y resta, según cómo se presta. Una vez que se resuelvan, voy a conocer las ecuaciones, ¿sí?, o las funciones solución, en el dominio de Laplace. Y mediante la transformada inversa, voy a poder encontrarle la solución al sistema de ecuaciones diferenciales.
¿sí? Suena muy bonito porque me están diciendo, te dan un sistema de ecuaciones y lo único que tienes que hacer es transformarlo. Transformado, lo resuelves como si fuera álgebra lineal y ya resuelto lo antitransformas y encontrarás las funciones desconocidas. Y efectivamente, así es como se va a trabajar esto. Para ello, voy a presentarles un ejemplo, ¿sí? Este primer ejemplo me va a dar ya un sistema de ecuaciones y el conjunto de condiciones iniciales, y lo que voy a presentar es cómo se lleva a cabo el proceso de solución, ¿sí? Me espero un momento para que tomen nota. Un punto para pase de lista, por favor. Bien. Lo que está escrito aquí lo vamos a mostrar con este problema que nos dice lo siguiente. Tengo ya escrito algo aquí porque en la clase de la mañana desarrollé todo. Y para no estarlo reescribiendo, nada más voy a mostrar el proceso. Ejemplo 1 dice, hallar el conjunto solución del sistema de ecuaciones diferenciales ordinaria formado por dos ecuaciones diferenciales, derivada segunda de x con respecto de t cuadrada, más derivada de x con respecto de t, más derivada de y con respecto de t, igual a 0. Y derivada segunda de y con respecto a t cuadrada, menos 4 veces la derivada de x con respecto de t, más la derivada de y con respecto de t igual a 0. Esto es un problema que dice, ¿cuánto tiene que valer y cuánto tiene que valer x para que esta combinación de derivadas te dé 0? Y esta otra combinación de derivadas también te dé 0. ¿Habrá alguna función y alguna función x que dependan de t, que si la derivas la y con respecto de t, la x con respecto de t, y la segunda derivada de x con respecto de t, y sumas esas tres funciones, las tres funciones te den 0, pero también si derivas 2 veces y le restas 4 veces x, y le sumas la derivada de y, te dé 0? Y que al mismo tiempo, esa función desconocida x, evaluada en 0 valga 1, y su primera derivada evaluada en 0 valga 0, y la función y evaluada en 0 valga menos 1, y la primera derivada de la función y evaluada en 0 valga 5, son muchas las condiciones que se le imponen. Que contengan estos valores y que además satisfagan esta relación, ¿sí?, con la combinación mostrada. Es un mundo de condiciones. ¿Podríamos encontrar esas funciones? Y la respuesta es, si el sistema tiene solución, ¿sí? Si el sistema transformado tiene solución, sí, sí va a ser posible. Y los pasos a seguir son los siguientes. Paso número 1. Se transforma el sistema de ecuaciones diferenciales al dominio de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a aplicar el operador Laplace a cada término de cada ecuación.
¿Me ayudan, por favor, a hacer eso? ¿Quién es la transformada de la segunda derivada de X? Necesito que me ayuden. Transformada de la segunda derivada de X. Es S al cuadrado por F de S. S cuadrada por X de S. Por X de S. Menos S. F de 0, o sea, la función de 0. X de 0. Menos la derivada de la función en 0. X' en 0. ¿Sí? Ya transformamos esto. Ahora vamos a transformar la primera derivada de X. ¿Qué vale? S de XS menos X0. S por X de S menos X de 0. 0. Ahora vamos a transformar la derivada de Y. S de YS. Bueno, S SYS menos Y de Y0. S menos Y de 0. Igual, la transformada de 0 vale 0, entonces igualamos a 0. Este sistema de ecuaciones es homogéneo porque está igualado a 0. Si alguna de estas expresiones no fuera 0, como lo es en el caso de los sistemas forzados de amortiguamiento, sería un sistema de ecuaciones no homogéneo. ¿Sí? Ya tenemos la primera ecuación. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con la segunda ecuación. Transformada de la segunda derivada de Y. S cuadrada YS Y de S, menos SY0 SY de 0. menos X' de 0. Bueno, Y', perdón. Y', así estamos con Y. Luego, menos 4 veces la transformada de la primera derivada de X. Menos 4SXS más 4X0. 4X de 0. Y luego la transformada de Y, de la derivada de Y. Es la misma de arriba. Igual a 0. ¿Sí? Esto que están viendo aquí es un sistema algebraico en las variables X de S y Y de S. En lugar de tener un sistema donde las variables son derivadas, ahora tengo un sistema donde las variables son funciones de Laplace. Esta y esta son las variables. Entonces, lo que vamos a hacer es, como paso número 2, ya que tengo el sistema transformado. Tengo una duda. Sí, mija. En las dos funciones se usa X. Es que vi que tiene 4S de X. ¿De S o ese era Y? Sí, porque este es X. Ah, cierto. Ya, gracias. ¿Sí? Este es Y. Donde es X de S, donde es Y de S. ¿Sí? Sí, ya como que esa parte no me había dado cuenta. Ok. El segundo paso dice, sustituye las condiciones iniciales y ordena el sistema. ¿Qué quiere decir sustituir las condiciones iniciales y ordenar el sistema? Bueno, en este par de ecuaciones, déjenme tomarlo. Oh, caramba. En este par de ecuaciones,
voy a sustituir lo que me dice que vale x de 0, x' de 0, y de 0 y y' de 0. Por ejemplo, x de 0 vale 1. Donde tú veas una x de 0, pones un 1. Aquí hay una x de 0, pones un 1. Aquí hay una x de 0, pones un 1 al escribir. Y en donde esté x' de 0, pones un 0. Esta x' de 0 vale 0, y es la única. Donde esté y de 0, pones menos 1. Aquí tenemos y de 0. Aquí lo cambiamos por menos 1. Aquí también lo cambiamos por menos 1. Esta de acá también se cambia por menos 1. ¿Sí? Y la y' de 0 por 5. Y aquí tenemos una y' de 0. Esta la cambio por 5. Ya sustituí las condiciones iniciales. Y voy a ordenar el sistema. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Me voy a esperar a que copien antes de hacer el ordenamiento. ¿Sí? ¿Me han copiado? ¿Me dicen, chicos? Yo ya terminé, profe. ¿Ok? ¿Los demás? ¿Puede esperar un poco más? Sí, 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 sí. Gracias, Marín. Miren, el ordenamiento se refiere a lo siguiente. Hay dos incógnitas, X y Y. Debo de escoger a una como la primera y a otra como la segunda. Por conveniencia, escogemos en orden alfabético que X sea la primera y Y la segunda. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la primera ecuación, la que está arriba, ¿sí? Voy a factorizar X de S. ¿Quién multiplica a X de S? S cuadrada y S. S cuadrada y más S. Y lo voy a poner aquí. S cuadrada más S son factores de X de S. Luego, voy a sumar quién multiplica a Y de S, que es el segundo. S. Y nos encontramos que el factor es S. Y todo lo demás, esto, este y todo lo demás, lo voy a pasar del lado derecho de la igualdad. Es decir, este menos S pasaría sumando. Y aquí tendría menos 1 más 1. Este se cancela. Menos 1 con más 1 se cancela, ya no pasa nada. ¿Sí? Aquí por suma y resta, esto da 0 y no estoy obligado a escribir el 0. Creo que son todos los términos. Y hago lo mismo con la ecuación de abajo. Con la ecuación de abajo, primero factorizo
a x de s. A esto me refiero el orden. Que la x sea primero de escribirse en cada ecuación. ¿Quién multiplica a x de s? Menos 4S. Menos 4S. Menos 4s. Y luego más, ¿quién multiplica a y de s? S cuadrada más S. S cuadrada más s. Que sería este término de aquí y este de acá. Y todo lo demás, lo que no tiene x de s ni y de s, vamos a pasarlo del lado derecho. Aquí tendríamos menos s por menos 1 me da más s y pasaría restando. Y Luego tendríamos 1 positivo. tendríamos menos 5 No, más 0. 4. Menos 5 más 4 me dan menos 1. Más 1, 0. Se anulan. Es una casualidad que se hayan anulado. A veces no se anulan. Todo lo que sobre va para la derecha. ¿Sí? Y ya tenemos el sistema ordenado. Las incógnitas son x de s y y de s. ¿Sí? Y entonces, el siguiente paso es resolver este sistema algebraico para esas incógnitas, x y y de s. Yo recomiendo en este tipo de problemas, cuando lo hacemos a papel y lápiz, utilizar regla de Cramer. ¿Sí? La regla de Cramer funciona muy bien y es confiable cuando los sistemas son de 2x2, a lo mucho de 3x3. Ya más grande, se recomienda mejor eliminación gaussiana. Y como los coeficientes no son números, más complejo se vuelve el problema. ¿Se acuerdan de la regla de Cramer? No finjan demencia, les hice una pregunta. Yo no muy bien, profesor. Si me dice cómo va, me acuerdo. No te oigo. Me acuerdo haberla No visto, mucho, profe, profe. No mucho. pero no me acuerdo cómo se hacía. No Ok, les voy a explicar para que vean cómo. En este sistema, estas expresiones que están entre paréntesis se llaman coeficientes de las incógnitas, que son las que están en color. Y lo que está del lado derecho se llama el vector de términos independientes. ¿Por qué independientes? Porque no dependen de la variable. La regla de Cramer considera poner un cociente de determinantes de tamaño igual al sistema, que es de 2x2. ¿Sí? Vamos a poner un cociente de determinante de 2x2. En el determinante del denominador, ponemos en el mismo orden que tenemos ordenado los coeficientes, que son, para la primera ecuación, s cuadrada más s, s menos 4s, y s cuadrada más s en la y de la segunda ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Y en el numerador me voy a preguntar, ¿la variable que estoy resolviendo es la primera o la segunda en el orden que escogí? La primera. La primera. Si es la primera, entonces la primera columna, que es esta, la voy a cambiar por el vector de términos independientes, que son S y menos S. Y la segunda columna la voy a copiar de abajo tal cual. S cuadrada más S. La segunda columna va a ser la misma arriba y abajo, cuando resolvamos para X. ¿Eso lo entendieron? Sí, profe. Y ahora calculo los determinantes.
de 2 por 2 como producto cruzado voy a multiplicar esta S por S cuadrada más S y me va a dar S cúbica más, dije cúbica, más S cuadrada. Y le voy a restar el producto de la diagonal secundaria, que es S por menos S, me da menos S cuadrada. Como la voy a restar, se va a sumar, ¿sí? Y va a quedar S cuadrada. Abajo también multiplico la diagonal principal, que sería este por este. Como es un binomio y los dos binomios son iguales, sería un binomio al cuadrado que me da S cuarta más 2S cúbica más S cuadrada. Y le voy a restar el producto de la diagonal secundaria, que sería S por menos 4S, me da menos 4S cuadrada. Como lo voy a restar, se suma. ¿Sí? Reduzco términos semejantes. S cúbica, ¿más cuánto? 2S 2S cuadrada. 2S cuadrada. Abajo también. S cuarta. 3S cuarta más 5S. 5S cuadrada. Este era cúbica, ¿verdad? Es el cuadrado del primero, S cuarta. El doble producto del primero por el segundo da S cúbica. ¿Sí? 2S cúbica. ¿Más cuánto? 5S cuadrado. 5S cuadrada. 5S cuadrada. Y luego, si es posible simplificar por factorización, lo hacemos. Arriba me doy cuenta que hay un factor, que es S cuadrada, y multiplica S más 2. Abajo también hay un factor que es S cuadrada, y multiplica S cuadrada más 2S más 5. Y los factores S cuadrada se cancelan, dando lugar a tener S más 2 sobre S cuadrada más 2S más 5. Ya resolví para la variable X de S. Esta es la solución del sistema transformada al dominio de Laplace. ¿Sí? Y voy a repetir el proceso para ahora la otra incógnita. Ahora voy a resolver para Y. Para Y, la regla de Cramer me dice que va a ser el cociente de dos determinantes donde el determinante de abajo es el mismo porque es el mismo sistema. Es exactamente el mismo porque tenemos el mismo sistema de ecuaciones. Pero en el de arriba va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué posición ocupa Y de S en el orden en que escribí las ecuaciones? La segunda. La segunda. Entonces, la segunda columna, que es esta, la voy a cambiar por el vector de términos independientes, que es S y menos S. ¿Sí? Y la primera columna, que en el caso anterior fue la que reemplacé, la voy a copiar de abajo tal cual. Y es S cuadrada más S. ¿Y aquí cuál? Menos 4S. Menos 4S. Perfecto. Y hago lo mismo. Resuelvo el sistema. ¿Sí? Me va a quedar arriba menos S cúbica menos S cuadrada. Al multiplicar la diagonal principal. Y si le resto la diagonal secundaria, menos 4S por S me daría menos 4S cuadrada, pero como la resto me va a dar más 4S cuadrada. Y abajo, como es el mismo determinante, pues me va a dar el mismo polinomio que tengo aquí. ¿Sí?
Aquí ya no me pongo a hacer operaciones, me da lo mismo porque es el mismo determinante. Reduzco términos semejantes arriba y me queda menos S cúbica Más 2S cuadrada. más 2S cuadrada. A ver si estoy bien. A ver, era S cuadrada por menos S me da menos S cúbica. No, aquí tengo un error. Es S por menos 4S me da menos 4S cuadrada. Le cambio de signo, este es un 4. Aquí lo escribí mal. Este es un 4 a la hora de multiplicar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. En consecuencia, si a 4 le quitas 1, te quedan 3. ¿Sí? Y abajo, si simplificamos esto de aquí, pues te da este polinomio que tenemos acá. Y factorizamos arriba también una S cuadrada. ¿A quién multiplica? A menos S más 3. Y abajo, si sacamos una S cuadrada, ¿a quién multiplica? A S cuadrada más 2S más 5. Y si cancelamos, me quedaría menos S más 3 sobre S cuadrada más 2S más 5. ¿Aquí vamos bien? Siempre hay que simplificar lo más que se pueda. Lo más. ¿Comentarios? ¿Dudas? Creo que todo bien, profe. 4. Se antitransforma cada una de las funciones del conjunto para obtener el conjunto solución. ¿Cuáles funciones? Esta y esta otra. Miren, le vamos a aplicar el operador inverso a la X mayúscula de S. Y le vamos a aplicar el operador inverso a esta expresión que obtuvieron como función de S. Lo que le haga a un lado, se lo hago al otro lado. Y entonces el problema consiste en hallar esta inversa. Para hallar esta inversa, recurro a los teoremas que les presenté durante la unidad. Como aquí tengo un trinomio, voy a completar un trinomio cuadrado perfecto. Le saco raíz a S cuadrada y la mitad al más 2. Y lo elevo al cuadrado. Y luego digo, si S más 1 al cuadrado es igual a S cuadrada más 2S más 1, ¿cuánto me falta para que sea igual a S cuadrada más 2S más 5? Se completa con 4. Se completa con un 4. Y la parte de arriba la voy a sincronizar con esta para aplicar el primer teorema de traslación en su forma inversa. Pongo la S como S más 1 y como yo tenía S más 2, lo completo con un 1. El 1 más 1 me da el 2 que tengo acá. Y entonces, por el corolario del primer teorema de traslación, como la función está sincronizada o desplazada en el eje S, sacaría un factor E a la menos T, ¿sí?
e a la menos t de aquí, y me quedaría la transformada inversa de las siguientes expresiones. Distribuyo escribiendo el s más 1 como s, y abajo sería s cuadrada más 4, menos, más un 1 sobre el común denominador, y el común denominador es s cuadrada más 4. ¿Sí? Aplicamos la propiedad distributiva. Y díganme ustedes, chicos, ustedes que son los que aprendieron, ¿cuánto vale esta inversa? Coseno de 4 de 2t. Y en este caso de 2x. No, no. Coseno. ¿Sí me escuchó? Sí, te escucho Ah, perfectamente. perdón. Es un coseno de 2t, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto vale esta inversa? Un medio multiplicando seno de 2t. Perfecto. Un medio multiplicando al seno de 2t. ¿Sí? Y esta es una solución. Esta es una de las funciones desconocidas. Esta es la que llamamos x de t. ¿Sí? Porque la inversa de x de s es x de t. ¿Entendió? Y repito el proceso para la otra variable. Determino la inversa de y de s, que es lo mismo que calcularle la inversa a esta expresión. ¿Sí? Y llevo a cabo un proceso similar. Voy a completar el denominador. ¿Sí? Y como es el mismo, pues ni siquiera me angustio, porque va a ser s más 1 al cuadrado más 4. Como es el mismo polinomio, pues tiene que tener la misma estructura. Y ahora voy a sincronizar lo que está arriba. El numerador lo voy a sincronizar con s más 1. Entonces, saco el signo y pongo un s más 1. Y la pregunta es, ¿cuánto me falta para que eso sea igual a más 3? 2. 2. No. A 4. 4. ¿Por qué 4? Porque aquí se está restando el 1, miren. Este es un menos 1. En realidad no puse un más 1, puse un menos 1 por los paréntesis. Y menos 1 más 4 te da el más 3. ¿Sí? Y entonces, por el corolario, saldría el factor e a la menos t. Y me quedarían las inversas de menos s, menos, y esto se cambia por s, sobre s cuadrada más 4, más 4 sobre s cuadrada más 4. Puedo separar porque este es un común denominador. Divide tanto a uno como al otro término, entonces lo separo en 2. Y les pregunto, a los que aprendieron a transformar, ¿quiénes son las inversas de estas funciones? Sería menos el coseno de 4t. Menos coseno de 2t. Este es k cuadrada. Aquí va Es k. verdad. Más 2 seno
2 seno De De 2t. 2t. de 2t. ¿Sí? Y esto es la otra función desconocida. Ya resolví el sistema. Siendo muy formales en lo que a las formas de presentar respuestas en este contexto, diríamos que existe un conjunto llamado el conjunto solución, ¿sí? El conjunto solución que se forma por dos funciones. Esta, ¿sí? X de t igual a esto, coma, y de t igual a esta otra función. Así es como formalmente debemos de presentarle respuesta al problema. Como un conjunto, recuerden que los conjuntos se expresan con llaves, separando con coma sus elementos. Y los elementos son las funciones. Si estas funciones que tengo aquí, les hago estos cálculos, ¿sí? La suma de estas derivadas va a dar 0. Y la suma de estas derivadas también va a dar 0. ¿Sí? Y el proceso termina. De esta forma podemos resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien, Darwin, ya vi tus respuestas. ¿Alguna duda, chicos, del procedimiento? No, profe. Bien. Voy a pasar un poquito al GeoGebra. Me dicen si ven GeoGebra. Ya se ve, profe. Bueno, miren, no te vayan a enojar conmigo, ¿sale? De antemano les pido disculpas por lo que voy a hacer. En GeoGebra hay una vista en el menú arriba que se llama cálculo simbólico. ¿Sí? Cuando tenemos esta vista se abre una ventana que va a tener celdas y hay un par de comandos, uno que se llama Laplace, así se conoce como Laplace. Si tú le pones una función, por ejemplo, le pones t por seno de 2t, te da la transformada de Laplace, te da su transformada. En este caso se aplica el teorema de derivación. Como hay una t, ¿sí? Se aplica el teorema de la primera derivada para la función seno de 2t. Si le pones Laplace, ¿sí? Y le pones la función, por ejemplo, t cúbica por el exponencial de menos 2t y le das Enter, te da su transformada de Laplace. Te la va a desarrollar. Pero esa es la transformada que sería
6 sobre S más 2 al cubo. Por otro lado, existe el comando Laplace inversa. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, una fracción 12 sobre S a la quinta, te da la transformada inversa de Laplace. Si le pones Laplace, y ahí tiene variantes. Por ejemplo, voy a explicar esta última. ¿Sí? Laplace inversa. Tú pones una transformada de Laplace. Voy a poner la que salió hace rato del problema. ¿Sí? Esta de aquí. S más 2 entre S cuadrada más 2S más 5. Le pones S más 2 entre paréntesis S cuadrada más 2S más 5 y le dices, conviértela de la variable S en que la acabo de escribir a la variable que tú quieras, si la quieres en T, en X, en Z, en omega, en teta, la variable que tú quieras. Normalmente manejamos T, pero ahí puedes poner X y ahí te da la transformada inversa. Estas funciones son precisamente estas que tenemos aquí. Es este producto. ¿Sí? Yo lo puse factorizado, aquí me lo dio desarrollado. ¿Por qué no se los enseñé durante el parcial? Bueno, porque con esto se resuelve cualquier problema de lo que vimos. ¿Sí? Y la idea era que aprendieran a transformar. Y ahorita que les estuve haciendo preguntas, por lo menos el que me contestó, y me dio estas, me demuestra que sabe. Los que se quedaron patinando y no saben de dónde salió esto, pues les hubiera dado una herramienta que no era en su momento apropiada. No digo, disculpen si se lo doy tarde, pero nunca es tarde para aprender las cosas. Simplemente no lo puse antes del examen. ¿Sí? Ahora, algo más interesante. De los 5 pasos, el más laborioso fue este. Y es el más complejo. ¿Sí? El más sencillo es transformar y sustituir. ¿Sí? Esto es lo más sencillo. GeoGebra puede tomar el problema desde aquí. De hecho, lo puede tomar desde el principio, desde acá. Pero vamos a ver cómo lo resolveríamos desde aquí. Aquí hay una matriz, ¿sí? Aquí tenemos una matriz aumentada de esta forma. La matriz aumentada sería S cuadrada más S, 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 menos 4S, S cuadrada más S, y menos S. Esa sería la matriz aumentada asociada con este sistema de ecuaciones. Lo mismo que hacían en álgebra lineal cuando resolvían por eliminación gaussiana, con pivote, haciendo unos en la diagonal principal y ceros arriba y abajo de la diagonal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Pues resulta que aquí en GeoGebra puedo hacer algo parecido, mira. Voy a meter esa matriz aumentada, le voy a llamar MA, matriz aumentada, ¿sí? 2 puntos, igual. Y para poner esa matriz aumentada, voy a abrir unas llaves para que me pongan los paréntesis circulares grandotes. Y adentro voy a abrir una llave separada con una coma y otras llaves. Y en la primera llave que está adentro, en esta, voy a poner el primer renglón de la matriz. Y el primer renglón de la matriz es S cuadrada más S, coma, S, coma, S, separando con coma los 3 elementos. ¿Sí? Aquí voy a poner S cuadrada más S, coma S, coma S.
Y en las segundas llaves voy a poner el segundo renglón. Ese segundo renglón es menos 4s, s cuadrada más s, menos s separado con comas. Menos 4s, coma, s cuadrada más s, coma, menos s. Cada llaves internas es un renglón y las llaves externas es la matriz. Y miren, va a aparecer una matriz igualita a la que puse allá en el lápiz y papel. Y para que resuelva el sistema de ecuaciones, le voy a decir eliminación, no es cierto. Escalonada reducida es el comando. Escalonada reducida es el método de eliminación gaussiana. Le voy a dar el nombre de la matriz, MA. Y me va a dar simplificadas en la posición 1, 3, X de S. Y en la posición 2, 3, Y de S. ¿Lo captaron? Bueno, ¿no escuchan? Escuchamos, profe. Ok. Una vez que resuelvo el sistema, pues ya nomás le aplico la Laplace inversa a cada una de las expresiones que están aquí. Como lo puse aquí, por ejemplo, Laplace inversa de s más 2 sobre s cuadrada más 2s más 5, y me da la x. Y si le pongo Laplace inversa, por ejemplo, aquí copio la expresión de abajo que es menos s más 3 entre s cuadrada más 2s más 5, me da la función y de t. Aquí tengo y, la copié aquí arriba porque ya no le pude mover aquí abajo. ¿Sí? Y la x, y ya resolví el sistema de ecuaciones utilizando la tecnología. Con 3 pasos estoy resolviendo el problema. ¿Alguna duda? No, profe, todo No, bien. profe. No, profe. Algo más que les voy a enseñar del tema. Nada más que no se contrae mi barra ahorita, no sé qué pasó. Están abriéndose ventanas. Se supone que se debe de ocultar esta barra negra de abajo, no se me oculta. Miren, ¿qué más puedo mostrarles del uso del software? Bueno, ya les mostré cómo se resuelve un sistema de ecuaciones. ¿Sí?
un poquito más del uso del software. Supongamos que ustedes tuvieran este problema, que les dijeran resolver 2y' más 6y' más 4 más 5 más 5y igual a 6t por el coseno de t. Esta es una ecuación diferencial no homogénea. Una ecuación diferencial no homogénea. Sujeta a la condición en que y de 0 vale 1 y y' de 0 vale 3. Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? No homogénea, que en la unidad número 2 la resolvimos con coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Y era un proceso laborioso. Y que aquí en este tema de la transformada la puedo hacer con transformada de Laplace. ¿Sí? Si la hago con transformada de Laplace, pues se va a ver difícil, complicada. ¿Sí? Porque sería 2y de s menos 2y de 0 menos 2y' de 0 más 6s por y de s menos 6y de 0 más 5y de s igual a 6, y la transformada de t multiplicando al coseno de t viene siendo menos la derivada con respecto de s por el factor t de la transformada del coseno, que es s sobre s cuadrada más 1. Y pues esto ya es trabajo, talacha. Y hay que derivar y luego factorizar y te quedaría 2s cuadrada más 6s más 5 por y de s igual a, aquí me falta una s, a 2s más 12 más lo que resulte de esto, ¿sí? La de abajo por la derivada de la de arriba me queda igual, menos la de arriba por la derivada de la de abajo me queda menos. Sería menos s cuadrada menos 1. Sería 6. Si no me equivoco es s cuadrada menos 1 sobre s cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente esto no está fácil de antitransformar. Aquí hay un buen de trabajo para hacer las antitransformadas. Seguramente hay que usar convolución. ¿Cómo trabaja GeoGebra este tipo de problemas? Si yo quiero resolver ese problema, ¿sí? Hay un comando que se llama resuelve Edo. Resuelve Edo tiene muchas opciones, ¿sí? Para una ecuación diferencial de segundo orden, como la que puse, es la tercera opción, que dice ecuación, punto en f, punto en la derivada. Y lo que vamos a hacer es escribir la ecuación que les di era 2y biprima, le pongo las dos comitas. Esas dos comitas están en el signo de interrogación
a un lado del 0 del teclado numérico que está arriba. ¿Qué más será? Más 6y' más 5y más 6y' más 5y igual a 6t por el coseno de t. Y el primer punto en f es si la x vale 0, la y vale 1. Y el segundo punto es si la x vale 0, la y vale 3. Y eso se lo escribo al programa de la siguiente manera. El primer punto lo pongo como 0, ¿sí? Coma 1. 0,1 es el primer punto. Y el segundo punto va a ser 0,5, 0,3, que es la derivada. ¿Sí? Ahí programo la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Y le doy Enter. Y aquí tengo la solución particular del problema. Que está un poquito larga, pero eso sería la solución de la ecuación diferencial. Aquí un error, tengo un error, déjenme corregir. Déjenme corregir un detalle, nada más es un error de notación. El comando resuelve edo considera a y como la variable dependiente. Y la variable independiente debe de ponerse en términos de x. Aquí tengo un error, esto tiene que ser términos de x. Eso sí lo debo de considerar. Escribirlos entre x y y. No puedo usar la letra t. ¿Sí? Aquí está la solución. ¿Sí? Como pueden ver, es una solución muy laboriosa, complicada. ¿Sí? Si más adelante en sus clases de resistencia de materiales o de mecánica o de vibraciones mecánicas, donde utilizan mucho esto, ustedes pueden recurrir a estos comandos cuando necesiten resolver las ecuaciones. ¿Comentarios, chavos? No, profe, todo bien. Bien, Manuel. Muchachas. No, pues ya vimos que así es ¿Todo más. bien, profe? A ver, primero una y luego otra. ¿Sí? Geraldine. Ah, no, iba a decir que todo está bien. Ok. ¿Y quién era la otra niña? Yo. Le A ver, decía Ingrid. que ya se ve que, bueno, que así es más rápido Sí, sacarlo, mucho más pero rápido. todo bien. ¿Por qué no lo enseñé en su momento cuando estábamos? Porque, pues, echamos a perder el curso, ¿no? Se me acaba la chamba después, muchachos. Y otro detalle importante que tiene GeoGebra es que cuando estás resolviendo esto con el software, las soluciones tienen un puntito blanco aquí. Si tú le das un clic al puntito blanco, se produce la gráfica de la ecuación, ¿sí? La cual tendría sentido nada más para valores mayores que sean, en términos de aplicaciones. Esta sería la curva solución, ¿sí? Lo mismo hubiera pasado con las dos soluciones del sistema anterior. ¿Sí? Esas no tienen puntitos aquí. Si tú hubieras querido que tuvieran puntitos para poderlas graficar, cuando escribes el comando, le pones el nombre de la función, le dices, a ver, si la primera función es x de t, le pones ahí x de t, ¿sí? Aquí en la vista le podemos poner x de t, con la siguiente característica, no puedes usar la letra x minúscula. La letra x minúscula es una variable reservada por el lenguaje de programación para dar respuestas. Le pondría yo una x mayúscula, x de t, 2 puntos igual. Los 2 puntos son importantes para que se genere la función. Cuando le das Enter, ¿sí? Te aparece la función y ahora sí la puedes dibujar.
Pueden ver que es un movimiento amortiguado el que se generó aquí. Lo mismo haces con esta otra solución. Si esta fuera la Y, por ejemplo, le pones Y mayúscula de T, 2 puntos igual. ¿Sí? Y ahí tienes la otra curva solución. ¿Sí? Esta segunda curva sería otra de las soluciones del sistema. ¿Entendido? Veamos un problema para cerrar esto. ¿Qué representa esta figura que estoy aquí marcando? Un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, un circuito RL, tiene una resistencia y 2 inductores conectados a una fuerza electromotriz E. Este circuito, ¿sí?, puede ser estudiado para conocer cómo se deriva la corriente para alimentar los 2 inductores, ¿sí?, mediante una ley de la física que se llama, ¿cómo? ¿Alguien le recuerda? Electromagnetismo. Esa es la materia de estudio, pero la ley que Las gobierna leyes de Kirchhoff. las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Dice que la corriente la corriente disminuye en paralelo. No. Ay, sí, ¿no? Que yo recuerde, se distribuían los electrones. La I total, ¿no? Es igual a I1 más I2. Ajá. Las leyes de Kirchhoff son 2. Una que habla de los voltajes, Y de una las de caídas de mallas. voltaje, y la otra que habla de las corrientes. No, es que también depende en qué tipo de circuito, porque creo que en serie es una ley Sí. y en paralelo es otra. Así es. En el caso de los sistemas en paralelo, dice, en un nodo, como el que estoy marcando aquí, que es ese puntito azul, en un nodo, la suma de las corrientes que salen es igual a las corrientes que entran. Sí, cierto. ¿Sí? Eso quiere decir que I1, que es la que llega al nodo, es igual a la suma de I2 más I3. Y la otra ley dice, si divides esto en mallas, le llaman mallas, la fuerza electromotriz con la corriente I1 dividiéndose en I2 e I3, ¿sí?, y alimentando la corriente I2 al inductor 1, formarían una malla. Y dice, la caída de voltaje en cada malla es igual al voltaje suministrado. En este caso, en la malla 1, tendríamos lo siguiente. Voy a abrir un poquito el editor de ecuaciones con una vista nueva. Lo voy a reducir un poquitito para que vean esto. A ver si me pueden entender esta parte. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, la corriente I1 es igual a la suma de la corriente I2 más la corriente I3. ¿Sí? Las corrientes que llegan a un nodo igualan a las corrientes que salen.
Ley de conservación. ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye. Esa es una. Por otro lado, la otra ley dice, la caída de voltaje, ¿sí? O la suma de las caídas de voltaje en una malla es igual al voltaje suministrado. En la malla 1, que es la parte de la izquierda, la caída de voltaje sería, por la ley de Ohm, el producto de la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. Por lo tanto, la corriente I1 por R es la caída de voltaje en el resistor. Más, ¿sí? Y tendríamos L1, que es el inductor que está aquí, L1 por la caída de voltaje en el inductor, que es la rapidez con la que cambia la corriente 2 con respecto de T, y esto es igual al voltaje suministrado, es igual a E de T. Pero como I1 es I2 más I3, entonces yo puedo cambiar I1 por I2 más I3, ¿sí? Que multiplicado por R, pues sería I2R por I más I3R, más todo esto que está aquí, ¿sí? Y esta sería una primera ecuación con una derivada, ¿sí? Que sería la primera ecuación que está aquí. Y la segunda ecuación sale del nodo 2. La caída de voltaje en el nodo 2 sería R por I1 más L2 por DI3 en DT. Pero como I1 es igual a R2 más R3, pues me da la segunda ecuación. Y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son I2 y 3. ¿Sí? Esto se deduce de aplicar las leyes de Kirchhoff al circuito en paralelo RC. Entonces, suponiendo que de la física dominamos el tema de las leyes de Kirchhoff, compete a este curso resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, si en este problema le asignamos valores a los elementos eléctricos que están ahí, que es el resistor, cuya medida es 5 ohms, y los inductores L1 y L2 con valores de 1/100 de henrio y 125 10 milésimas de henrio respectivamente, y una fuerza electromotriz de 100 volts, quiero resolver el sistema para el caso particular donde el circuito está abierto en tiempo cero, por lo tanto las corrientes I2 e I3 son nulas, no hay flujo de electrones cuando el circuito está abierto. En el momento en que se cierra, se activa el circuito, que es cuando le apachurramos al switch de encendido de cualquier dispositivo, ¿sí? Bajo estas dos condiciones iniciales, con estos parámetros, para los elementos eléctricos, quiero resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué hay que hacer? Los mismos pasos que hice ahorita para el sistema que resolví. Lo primero que voy a hacer es sustituirle los valores de R igual a 5, de L1 y L2 por los valores que tenemos en esta condición. Y del lado derecho ponemos 100 volts. Serían ecuaciones no homogéneas, ¿sí? Transformar, resolver el sistema transformado y antitransformar. ¿Pueden hacerlo, chicos? Cópienlo, por favor, para que lo hagan ahorita. Está muy rápido este.
¿Vieron? Listo. Entonces, dado el sistema de ecuaciones y los parámetros de los elementos eléctricos, ¿sí? El sistema de ecuaciones a resolver es el que tenemos aquí. Ya cambié los valores de L y de R y de E. ¿Sí? Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es ponerlo en su forma estándar. Por lo tanto, voy a multiplicar por 100 para quitar este punto 0,1. Voy a multiplicar por 100 todo. Y me va a quedar derivada de la corriente 2 con respecto del tiempo más 500 I sub 2 más 500 I sub 3 igual a 10,000. Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 80. ¿Cuánto es el recíproco de 0.0125? 1 entre 0.0125, ¿cuánto da? 1 entre 80. 80, ¿verdad? Ujú. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 80. Quedaría la derivada de la corriente 3 más 400. 400 I sub 2 más 400 I sub 3 igual a 100 por 80, 8,000. Y hay que Profe, transformar ese... le puso 500 y 3. Y era 400. Ah, es cierto. 400, gracias. Ya no veo. Y entonces transformamos el sistema. ¿Sí? Transformando el sistema, tendríamos, para la primera ecuación, sería S por I mayúscula sub 2 de S menos I sub 2 de 0. Que vale 0 y se va a anular. Más 500 I mayúscula sub 2 de S más 500 I sub 3 mayúscula de S igual a la transformada de 10,000 que vale 10,000 sobre S, es una constante. Transformando la ecuación de abajo, sería S por I sub 3 de S menos I minúscula sub 3 de 0 minúscula. ¿Podría subirlo? Sí, voy para ahí. Más. Y la transformada de esta parte sería, la voy a copiar nomás para no entretenerme mucho. Sería 400 I sub 2 de S, 400 I sub 3 de S. Y aquí serían 8,000 sobre S.
¿sí? Esto vale 0 por las condiciones iniciales, que son circuito abierto en tiempo 0, no hay corriente fluyendo, ¿sí? Y entonces, ordenando el sistema algebraico, escogemos por el orden numérico I sub 2 primero, I sub 3 después. ¿Quién multiplica a I sub 2 de S? S más 500. S más 500. ¿Y quién multiplica a I sub 3 de S? 500 Y eso vale 10,000 sobre S. Y en la otra, ¿quién multiplica a I sub 2 de S? 400. 400, ¿verdad? ¿Y quién multiplica a I sub 3 de S? S más 400. S más 400. Y esto sería igual a 8,000 sobre S. ¿Sí? Ya tenemos ordenado el sistema. Hay que aplicar regla de Kramer. ¿Sí? Resolviendo por Kramer. ¿Quién sería I sub 2 de S? A ver, ahí me entretengo un rato para que ustedes lo hagan y me digan cómo queda I sub 2. Quedaría S más 500. 500. 400. S más 400. Como vamos a resolver la primera de las dos, aquí vamos a poner 10,000 sobre S. Y acá 800 sobre ese. 8,000 sobre Ah, S. 8000. Y aquí ponemos 500 y S más 400. ¿Sí? Multiplicamos 10,000 por S más 400 y me quedan 10,000 más 4 millones sobre S. sobre S. Sobre S. Menos 500. No, Es por 8,000. 3. Serían 40,000. 4 millones sobre S. ¿Sí, verdad? sí, profe. Y abajo vamos a multiplicar este producto que es S más 500 por S más 400. Me va a dar S cuadrada más 900 S 900, no. es la suma de 500 y 400. Correcto. 900 S más Uso 800. Bueno, 500 900 por S 400. más
200,000. 200,000. ¿Y le resto? 9, no. Lo mismo. 200,000. Esto se cancela, al igual que esto. Y me queda 10,000 sobre S cuadrado más 900S. 10,000 sobre S cuadrada más 900S. ¿Sí? Esto lo puedo arreglar de la siguiente forma. Bueno, antes de eso, si esta es la corriente 2, antitransformada sería I minúscula 2 en T igual a la transformada inversa de esta cantidad. ¿Sí? Habría que sacarle la transformada inversa a esta expresión para obtener la solución I2. Y aquí puedo hacer fracciones parciales, o puedo completar un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, si completo el trinomio cuadrado perfecto, aquí abajo tendríamos la raíz de S cuadrada y la mitad de 900 al cuadrado. ¿Cuánto me falta o cuánto me sobra para que esté completa? 202,500. 202,500. Es el cuadrado de 450. El cuadrado de 450. Correcto. Y arriba tenemos 10,000. 10,000. Entonces esto va a ser igual a E a la menos 450T por esto. Y me va a quedar el 10,000 afuera. Lo saco. Y me va a quedar 1 sobre S cuadrada menos K cuadrada, el cual es un seno hiperbólico de KT. Pero K vale 450. ¿Sí? Sobre K. Y entonces este número habrá que dividirlo entre 450. Como este es K cuadrada, arriba tiene que estar K, que es 450. No está, lo pongo y lo divido para que pueda poner esto. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta? Bueno, ahí está la operación exacta. Puedo reducir un poquito. Esta fracción reducida, ¿cómo queda? Sería 1000 entre 45. Tiene quinta. 200 entre 9. Sí. Aquí teníamos la solución de la corriente 2. Con esta fórmula podemos encontrar la solución de la corriente 2. Y luego repetimos el procedimiento para la I sub 3. Hacemos regla de Kramer para la I sub 3. Simplificamos y antitransformamos. ¿Sí? Para I sub 3 de S, el determinante del denominador es el mismo. ¿Sí? El determinante del numerador es el que va a cambiar. ¿Cómo quedaría ese determinante? S más 500 y abajo 400 en la primera hilera. S más 500, correcto. Y en la primera columna sería 400, ¿verdad? Sí, y en la otra sería 10,000 sobre S. Y abajo 8,000 sobre S. Y abajo 8,000 sobre S. Muy bien. No veo los números.
8.000 sobre S. ¿Sí? Multiplicamos. Y abajo ni me la complico. Abajo ya sé que va a quedar esto. Porque es el mismo determinante del denominador. El que va a modificarse es el de arriba. ¿Cuánto me da la multiplicación de arriba? Da 8.000 más 4 millones sobre S. 8.000 más 4 millones sobre S. Y le restamos 4 millones sobre S. 4 millones sobre S. Se parece mucho al problema anterior. ¿Y qué me queda como expresión? 8.000 sobre S cuadrada más 900 S. 8.000 sobre S cuadrada más 900 S. ¿Sí? Y entonces, la corriente sub 3 en el tiempo, función del tiempo, sería igual a la inversa de Laplace de esta función. ¿Sí? Que si la completamos, quedaría la inversa de Laplace de 8.000 y abajo nos quedaría S más 450 al cuadrado menos 202.500, que es el cuadrado de 450. Y esto sería igual a tener E, la inversa por el corolario del teorema de traslación, primer teorema de traslación, E a la menos 450t. Y quedaría 800 sobre S cuadrada menos K cuadrada, 8.000. Saco el 8.000 y quedaría 1 sobre S cuadrada menos 450 al cuadrado, que sería 1 sobre 450 por el seno hiperbólico de 450 por t. ¿Sí? ¿Cuánto da la simplificación de la fracción? ¿160 novenos? Sí, Aquí tienen las dos funciones para las corrientes I2 e I3. Si yo quisiera conocer I sub 1, la corriente que entra al nodo, dijimos que era igual a ¿cuánto? a las corrientes que salen. Las corrientes que salen son Y 2T y más I subíndice 3T. más I subíndice 3 de T, lo cual implicaría agarrar esta solución, ¿sí?, y sumarla con la otra solución. ¿Sí? Como son términos semejantes, puedes sumarlas y te darían 360, 200 más 160, 360 entre 9 te dan 40. Sí, 40 veces esto. Esta es la corriente que entra al nodo 1. Y si este problema se hiciera a mano no con transformada de Laplace, sino con integrales, bendito problema complejo. profe, ese es un sistema sobreamortiguado. Como la función del seno hiperbólico tienen identidades con las hiperbólicas, me daría E a la menos 450t
más E a la menos 400 está sobreamortiguado, ¿sí? En el caso de los circuitos eléctricos, sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado, también tienen, si tiene resonancia, impedancia, y ahí le empiezan a sacar otros aspectos a los circuitos. Yo no conozco mucho del tema de electricidad. Yo estudié ingeniería química, no me he metido mucho con el tema de la electricidad, pero ustedes llevan también una materia que se llama circuitos eléctricos, ¿no? Sí, profe. Y ahí les van a hablar mucho de los conceptos que tiene la electricidad, impedancia, resonancia y otros términos que tienen que ver con estos contextos. Todo lo manejan el tipo de expresiones que tengamos. Por eso tiene amortiguamiento. Este es el factor de amortiguamiento, ¿sí? Claro, también se puede resolver con GeoGebra, ¿no? A partir de aquí, a partir de este sistema de aquí, lo metes como una matriz, utilizas el escalonamiento reducido y te va a dar estas funciones, le pones transformada inversa y te va a dar las funciones solución. ¿Sí? Nos quedan 3 semanas de clases y queda un tema muy laborioso que son ecuaciones derivadas parciales y series de Fourier. Vamos a ver qué tanto podemos abordar. No falten porque está complejo lo que vamos a ver. Series de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales es muy laborioso. Pasen bonito fin de semana, muchachos. Si tienen pendientes, entregar evidencia de examen, portafolio, problemario, lo que les falte, tienen todavía la tarde de hoy, que yo mañana empiezo a calificar y hasta donde tengan, hasta ahí tomo en consideración. ¿Sí? Está bien, Profe, profe. gracias. Muchas gracias. Que tenga Ándale. bonito fin, Gracias, profe. profe. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo. Adiós, profe. Igualmente, Que tenga un profe. Hasta excelente luego. fin de semana. Profe, bonita noche. Hasta luego.